La noche del 13 de diciembre de 1974, el oceanólogo Stanislav Kurilov saltó desde la cubierta de un enorme buque soviético a las aguas del Océano Pacífico. Al caer al abismo del océano embravecido desde la cubierta de un transatlántico de 14 metros en plena oscuridad, el científico no sabía si sobreviviría o no. Pero ya no podía vivir encerrado en el territorio del país más grande del mundo. Soñaba con viajar, con participar en expediciones científicas mundiales, pero las autoridades soviéticas no le dejaban salir del país. Lo habría conseguido aunque hubiera muerto. No tenía ni una gota de miedo, escribiría Kurilov más tarde sobre los últimos segundos antes del salto. El miedo había desaparecido unos meses antes, cuando me di cuenta de que mi patria me estaba robando toda esperanza. Kurilov pasó 3 días en mar abierto sin comida ni agua, y nadó más de 90 kilómetros entre las olas hasta llegar a la orilla. Kurilov nació en Vladikavkaz, pero pasó su infancia en Kazajstán, en Semipalatinsk, una pequeña ciudad a más de una semana en coche del mar. Era el segundo de 3 hermanos. Desde muy pequeño, influido por la literatura juvenil, Slava soñaba con una vida marítima llena de aventuras. Desde niño aprendió a superar sus miedos. En un campamento de pioneros aprendió a nadar por su cuenta, y a los 10 años cruzó a nado el Irtish por un desafío, casi muriendo bajo la hélice de un barco que pasaba. A los 15 años se escapó a Leningrado para conseguir un trabajo como joven en la flota del Báltico. Le devolvieron a casa porque no entendían quién era ni de dónde venía, no llevaba documentos. Pero Stanislav no estaba acostumbrado a retirarse. Terminó el instituto, sirvió en el ejército y solicitó plaza en la Escuela Marítima de Leningrado. Y cuando fue rechazado por el comité de admisión debido a problemas de visión, ingresó en el Instituto Hidrometeorológico como oceanógrafo. Al principio los estudios eran solo teóricos, lo que decepcionó mucho al joven. Estaba a punto de abandonar los estudios cuando vio un anuncio sobre la creación por Anatoly Mayer de un grupo de buceo con fines de investigación y decidió unirse a él. Con este grupo viajaba todos los veranos al Mar Negro para participar en operaciones de buceo. A Slava le parecía el paraíso, cuenta Lena, su esposa. Los miembros del grupo vivían junto al mar, hacían yoga y hablaban inglés. En una ocasión, el equipo de Mayer fue invitado a participar en viajes de investigación del famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Pero las autoridades volvieron a interponerse, decidieron disolver el grupo de investigación de Mayer, y todos se quedaron en la Unión Soviética para leer la revista Vokrugs Beta. Durante los 5 años que precedieron a su huida, Stanislav practicó el ayuno durante largos periodos de tiempo. Una vez consiguió estar más de una semana sin beber. Dedicaba muchas horas al día al yoga y la meditación. Al parecer, estas prácticas y entrenamiento le salvaron la vida en el océano. Pero en la Unión Soviética esas aficiones se consideraban una prueba de que el camarada Kurilov desacreditaba la imagen de ciudadano soviético, y no podía ser considerado candidato a un visado de salida. Había otros hechos que limitaban el deseo de Stanislav de ver mundo. Su hermana se había casado con un extranjero y vivía en Canadá, y el padre de Kurilov había estado en un campo de prisioneros alemán durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se consideraba traición. Durante muchos años pidió permiso para realizar viajes de investigación oceanográfica fuera de la Unión Soviética, pero siempre se lo denegaban. La última vez, en el invierno de 1974, su expediente personal ya estaba marcado como amenaza para la seguridad de la Unión Soviética. Stanislav Kurilov escribió: "Mi patria me condenó a cadena perpetua sin culpa alguna por mi parte. No veré el mundo libre hasta que muera". El espíritu de otro hombre podría haberse quebrado, pero Kurilov sintió una maravillosa sensación de liberación. Kurilov recibió la última negativa a abandonar la URSS cuando pidió permiso para visitar a su hermana. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Fue entonces cuando Slava decidió huir. A finales de noviembre de 1974, Yana, la concubina de Kurilov, encontró un artículo en el periódico sobre un viaje de placer de 21 días de la motonave Unión Soviética, que debía navegar desde Vladivostok hasta la región ecuatorial sin hacer escala en ningún puerto extranjero. Por lo tanto, no se requería ningún permiso de salida para este viaje. El crucero costaba la friolera de 350 rublos, pero Yana sabía que Slava necesitaba este viaje, y se lo consiguió a su hombre favorito. Solo le pidió que no hiciera ninguna tontería. Más de 1.000 jóvenes se inscribieron en el crucero, que al principio se concibió como un campamento militar y se organizaron grupos,
cada uno dirigido por un comisario. Pero esa idea pronto se vino abajo, y el viaje se convirtió en una excursión turística normal. Desde el momento del desembarco, el 8 de diciembre, Kurilov empezó a pasar hambre, porque un estómago vacío es necesario para un largo baño, explicaba en su diario. Se las arreglaba con solo 2 litros de agua al día, pero se aseguraba de asistir a actos sociales y comidas conjuntas para no levantar sospechas. En poco tiempo, Kurilov tuvo que familiarizarse con el barco, considerado el mayor buque de pasajeros de la Unión Soviética. Pero una tarea mucho más difícil fue orientarse en el trayecto del transatlántico. La ruta solo se presentaba a los pasajeros en términos generales. Stanislav se orientaba por las estrellas, y solo había hojeado el mapa una vez. Decidió abandonar el barco cuando éste se acercó a una de las islas Filipinas. El hombre estaba seguro de que tendría 17 kilómetros para navegar hasta la orilla. Pero las cosas no salieron según lo previsto. El 13 de diciembre a las 19:52, en pantalones cortos, unos pares de calcetines, con aletas y un tubo, a pocos metros de uno de los miembros de la tripulación, solo había 2 lugares en el barco adecuados para saltar. Stanislav Kurilov saltó con una golondrina a una nueva vida. Sobre el salto en sí, Slava escribió: vuelo infinito. Siento que estoy cruzando un umbral psicológico, que ahora no puedo explicar, pero tengo claro que en el momento en que mi cuerpo toque el agua, mi vida ya no será la misma. La ausencia del pasajero no se descubrió hasta el día siguiente, y el barco volvió a buscarlo. Kurilov divisó las luces que se acercaban y consiguió esquivarlo. Lo más probable es que Kurilov saltara cerca de la costa, pero las corrientes lo arrastraron mar adentro, y se vio obligado a nadar casi 90 kilómetros. Al final, el viaje duró 3 noches y 2 días. El oceanógrafo pasó 2.000 horas buceando, incontables horas de ejercicios respiratorios. Y eso le ayudó a sobrevivir. Cada vez que Slava hablaba de esos 3 días, decía que habían sido los más felices de su vida, recuerda su mujer. Varias veces Stanislav se preparó para morir. La muerte es muy tentadora, escribió, y recordando momentos de tensión, añadió: dejo la vida tranquilamente. Esta ola será la última. Afortunadamente, esta enorme ola le llevó hasta el centro de la laguna. Desde allí, Kurilov, haciendo uso de sus últimas fuerzas, nadó hasta la pequeña isla de Siargao, salió del agua y se desplomó en la arena, donde fue encontrado por los lugareños. El cuerpo del desconocido estaba cubierto de plancton incandescente y empezó a fosforecerse, brillando en azul. La historia del valiente fugitivo soviético llegó a los medios de comunicación filipinos y de ahí a los occidentales. El artículo atrajo la atención no solo de la hermana de Stanislav Vasilievich, sino también de las autoridades soviéticas. Al principio, las autoridades filipinas confundieron a Kurilov con un espía, le interrogaron durante mucho tiempo y llevaron a cabo una seria investigación. Durante todo este tiempo permaneció en una prisión local. Finalmente, las autoridades se pusieron en contacto con la hermana del huésped soviético y con las autoridades canadienses. Kurilov fue deportado a Canadá solo 6 meses después, el 2 de mayo de 1975, donde más tarde se le concedió la ciudadanía. Como resultado de las acciones de Stanislav, su hermano menor Valentín sufrió. Vivía en Leningrado, trabajaba como navegante de largo alcance y tenía acceso a los puertos occidentales. Tras la fuga, Kurilov fue condenado en rebeldía a 10 años por traición, y Valentín fue despedido de su trabajo. Su mujer le abandonó, vivió en la pobreza, empezó a beber en exceso y murió solo. En Canadá, Stanislav Vasilievich trabajó primero en una pizzería y luego en empresas oceanográficas, hizo viajes de investigación a Hawái y más allá del Polo Norte, estudió el Mar del Norte. Ganaba buen dinero, pero a los 48 años decidió cumplir un sueño largamente acariciado, y se embarcó en un viaje de 2 años por la selva. Durante un viaje de trabajo a Estados Unidos, Kurilov conoció a Nina y Alexander Voronel, escritores israelíes de origen ruso. La pareja quería hacer una película sobre su vida y le invitaron a venir a Israel. En la comunidad rusa de la Tierra Prometida, Stanislav conoció a una chica llamada Lena, 17 años más joven que él. Hablaron mucho y se impresionaron mutuamente. Lena recordaba: era tan especial, lleno de fuerza y felicidad. Pero en aquella época no estaba solo, además tenía un hijo y él tuvo que volver a Canadá, así que no pasó nada. En Canadá, Slava echaba de menos el calor, y los amigos que había conocido en Israel.
Se sintió atraído por Yelena. Un año después, uno de sus compañeros le dijo, ¿tuviste el valor de tirarte al mar, pero no tienes el valor de cambiar de vida y mudarte a Israel? Y volvió a Israel para siempre. Encontró trabajo en el Instituto Israelí de Investigación Oceanográfica, en Haifa. Lena trabajaba en la Autoridad de Radiodifusión de Israel, en Jerusalén. Y ese fue el comienzo de nuestro singular matrimonio, con Slava viviendo en Haifa toda la semana, y viniendo a Jerusalén solo los fines de semana, cuenta. Fuimos muy felices, relató Lena, hasta que 11 años después de conocernos, en el día más lluvioso del invierno, Slava murió. Se ahogó en el lago Kinneret, al que llamaba el Ojo de Dios. Kurilov, oceanógrafo y submarinista profesional, se zambulló en el Grande. A los 19 minutos de sumergirse, hizo una señal de socorro a su compañera Yona Bishop, que lo sacó del agua. Stanislav fue trasladado a la playa inconsciente y murió poco después. Tenía 62 años. La muerte de Kurilov en una simple zambullida en el Kinneret sorprendió a todos los que le conocían. Era el más sano, el más fuerte, el más feliz, el más joven de todos, incluido yo, aunque era mayor. No se ahogó, era imposible que un hombre como Slava, para quien el mar era su vida y su aire, se ahogara, y no tuvo ningún accidente laboral. No pudo ser que Slava estuviera enfermo, fue solo la muerte. Simplemente murió de muerte. La segunda vida de Kurilov, que comenzó en las aguas del Océano Pacífico, terminó el 29 de enero de 1998 en otra masa de agua, el lago Kinneret. No se trata de una broma. La macabra ironía fue engendrada por la propia vida de este hombre único.